días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy es miércoles 4 de agosto del 2021. La crisis carcelaria continúa a pesar de que el sistema está bajo estado de emergencia. ¿Cuáles son las soluciones de fondo en las que hay que trabajar? En breve estará Fausto Cobo, el director del SNAI, del Sistema Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad. Lenin, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, Estefi, amigos televidentes, un buen día para todos. Y la ética en la nueva asamblea, el caso Cerda y los camisetazos se están pidiendo prebendas a cambio de la construcción de una mayoría. Más adelante, Eitel Zambrano, asambleísta nacional independiente. Antes vamos con algo de información, y es que se intensifica la búsqueda del reo que se fugó ayer de la penitenciaría del Litoral haciendo uso de una planta de banano. Todo esto sucedió en medio de vigilancia militar y policial. Las alertas se han vuelto costumbre en la penitenciaría del Litoral. Esta vez, un reo se fugó. Lo inusual fue que utilizó una planta de banano para escalar los muros y huir del pabellón 2, donde permanecía recluido. Un escape que se da en plena emergencia carcelaria, como lo explica el director de este centro de privación de libertad. Levanta una puerta que divide un sector donde es la parte de agricultura y avanza hacia la pared, donde más o menos a 100 metros encontramos que ha sido desglosado un árbol de plátano, una palma de plátano, y de esa manera, apoyándose en eso, evade el cerco interno de la penitenciaría. Debido a la modalidad de la fuga, investigan si hubo complicidad con agentes penitenciarios. Ya se encuentra policía judicial determinando la situación de cada uno de los agentes penitenciarios. El fugitivo fue identificado como José Gregorio Palma García, un venezolano de 23 años. Cumplió una pena de 34 años y 6 meses por robo y asesinato. Es considerado de alta peligrosidad, por lo que las autoridades emitieron alerta nacional para su recaptura. Pero este fin de semana también ocurrieron otros hechos violentos, como la muerte de 2 reos en esta cárcel, donde además se decomisaron armas de fuego, 300 municiones y 2 granadas artesanales. Por ello, los controles militares y policiales se mantienen en el perímetro de esta prisión para evitar más fugas. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. La crisis penitenciaria, el terror en las cárceles ha cobrado la vida de unas 100 personas en los centros penitenciarios en lo que va de este 2021. El 21 de julio, 22 muertos en Guayaquil, en La Tacunga, y después de eso, Fausto Cobo fue nombrado por el presidente como el director del SNAI, el Sistema Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad. Hoy nos acompaña en Contacto Directo. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias, Esther. Mantuvo usted recientemente, y gracias por acompañarnos, una reunión con el secretario jurídico para poder ver la viabilidad de medidas urgentes que se tienen que tomar para atender esta crisis carcelaria. ¿Alguna respuesta ya en cuanto a presupuesto, en cuanto al plan de equipamiento para que funcionen o pueda funcionar autónomamente? Al pueblo ecuatoriano en este tema delicado que tiene que ver con la seguridad del Estado, no solamente con la seguridad ciudadana, ha traspasado esas fronteras y hoy es una amenaza contra el Estado. Tiene que ser analizado en el contexto de la seguridad integral del Estado. No se puede enfocar ahora, en estas circunstancias, solamente al tema penitenciario. Yo no le voy a mentir al país, estamos enfrentando una real amenaza presente, no potencial, que amenaza los elementos estructurales del propio Estado. ¿Qué cambió en esa descripción, en esa amenaza? Es decir, ¿algo más de lo que hemos venido escuchando en los últimos años, o hay un punto de inflexión por lo que estamos viendo más violencia que se detona? No solamente, sí, lo vemos en las cárceles y centros penitenciarios, pero traducido finalmente a la violencia que se está viendo en las calles. Tremendo y dramático, porque el tema es que el asunto ha llegado a extremos que justamente lo que usted dice, hay un punto de inflexión. O permitimos que las prisiones ya lleguen a ser zonas liberadas en donde el control ya no tenga el Estado, o tomamos una decisión estructural
Y no hay que mentirle al pueblo ecuatoriano. Nosotros no somos los responsables. Yo tengo 15 días, el gobierno tiene 2 meses. Esta amenaza se ha logrado constituir en años. Y lógicamente ahora hay que enfrentarlo. Desde luego el presidente de la República ha dicho, no habrá tibieza, hay que derrotar a las mafias. Sí, pero el tema es que el corto plazo no tiene que ver con mañana, sino 2 años. El mediano plazo, 4 años por lo menos, y largo plazo, 8 años. El tema está realmente podrido. Usted mismo lo dijo, y es que las cárceles se han convertido en una zona de guerra entre cárteles y mafias, pero lo más grave es quién está finalmente al mando. ¿Es el gobierno o son los mismos capos allí que están poniendo las reglas? Y por eso, conociendo esa realidad ya, porque el diagnóstico los ecuatorianos lo tenemos claro, que la respuesta desde el gobierno ahora no sea un plan parche para el control carcelario, cuando el temor es que finalmente siga ese circo en el que incluso las mismas autoridades carcelarias terminan involucrándose o amenazados. ¿Qué es lo que se trabaja? 40.000 personas en una infraestructura que ya con complicaciones es para 30.000, con un cuerpo de seguridad que gana cada persona $700, que las leyes no le permiten tener armas, frente a un poder detrás del cual está el narcotráfico y el crimen organizado, que tiene un poder igual o superior al del Estado. Ese es el problema. Entonces ahora hay que contener y controlar exclusivamente con medidas extraordinarias, operativas y tácticas, porque los temas estructurales, repito, 2 años del corto plazo, 4 años del mediano plazo y 8 o 10 años lo estructural. El tema es de infraestructura, de hacinamiento, legal, jurídico, de falta de talento humano, de capacitación, de falta de inteligencia policial, de inteligencia penitenciaria. Hoy está conteniendo, yo quiero indicarle al país, hoy estamos conteniendo y controlando con medidas extraordinarias, porque la tarea de la policía y de las Fuerzas Armadas no es esa, la principal. Están subsidiando el sistema penitenciario, no sirve, no contribuye ni en un porcentaje mínimo a la solución del problema. En los problemas de fondo en lo que respecta, porque sí, en efecto es integral, pero en temas de hacinamiento, por ejemplo, si es que son 30.000 la capacidad y están en 40.000. Conversamos la semana pasada con Jorge González, él es experto en temas de economía de la rehabilitación social, y nos decía lo siguiente, escuchemos. Unos guetos que les llamamos cárceles, que no pueden llamarse sistema penitenciario. El país no aborda ni siquiera sus propias leyes, pero peor tratados internacionales. Los presos con sentencia son los que deben estar en las cárceles. Entonces, la primera medida es cuáles son los centros de detención provisional donde deben estar las personas que no han sido sentenciadas. Con eso usted rebaja más o menos 20.000 personas y no hay tal hacinamiento, pero nadie está planteando en eso. ¿Cuál es la prisión de mínima seguridad y cuál es la prisión de mediana seguridad? Rehabilitar al Instituto de Criminología de la Universidad Central, reorganizar el Instituto de Criminología de la Universidad de Guayaquil, que son los organismos técnicos que señalan dónde debe y que le aportan al juez para que éste dictamine a qué tipo de cárcel va. Se supone que van a sacar a las personas. ¿Dónde están los equipos técnicos que van a determinar que ciertas personas deben salir? No hay los equipos técnicos, el sociólogo, el antropólogo. Estas acciones por lo menos no toman de 2 a 4 años, y son temas que se pueden resolver en un mediano o corto plazo. Es decir, reorganizar, ubicar, pero desde comisiones técnicas es factible. Voy a indicarme y centrarme en lo que tuve la oportunidad en estos días de conocer a fondo, Cotopaxi. Porque en 15 días 57 cárceles es imposible abordar. Yo tengo la voluntad de hacerlo, el gobierno igual me respalda y me va a dar los recursos. Pero el tema, por ejemplo, estoy de acuerdo con lo manifestado. No hay clasificación de los presos en mediana peligrosidad, alta peligrosidad y mínima peligrosidad. El sistema, la amenaza, la hegemonía de los violentos que controlan al resto ha determinado que usted ya no le clasifiquen por eso, sino por bandas. Entonces usted va acá, va allá, está mezclado todo. En Cotopaxi, lo que dice el distinguido caballero es que están dentro, juntos, las personas que han cometido delitos de tránsito, las transitorias, las sin sentencia, los criminales más altos, y con un agravante. En lugar
de tener un enfoque, de enfrentar esto, dividiendo, pues durante los 14 años con esa genialidad que decían las cosas, juntaron. Es decir, ahora juntaron el problema para que se enfrente al Estado. Lo que están haciendo es permitiéndoles estar juntos, planificando lo que ya estamos viendo que sigue ocurriendo en las calles. La infraestructura no lo permite. Vamos a hacer lo posible. Son recursos que también son necesarios para la salud de los ecuatorianos, para los problemas de empleo, para la reactivación económica. Estamos en una crisis. No podemos seguir poniendo el dinero del pueblo ecuatoriano en un saco roto. Hay que optimizar lo que tiene, hay que Ahora, por un lado, la infraestructura no lo permite, pero luego cuando hablan de qué disposiciones sigue logrando o permitiendo que haya este hacinamiento en las cárceles. Pero cuando se habla del tema del hacinamiento, que es delicado, el que tienen que salir los presos sin sentencia, por ejemplo, a otros centros carcelarios, lo que se plantea. Pero la solución no debería ser el que exista una sentencia, es decir, si plantean que salgan quienes no han tenido una sentencia en X tiempo, cuidado, otro de los riesgos es las trabas que ponen a propósito, coimando para dilatar, para que se cumplan los tiempos y luego salen campantes a las calles, o por el otro lado, que una persona inocente, que no está sentenciada, siga allí detenida. Desde ambos casos, la solución es que funcione el sistema para poder distinguir a cada persona privada de su libertad con una sentencia. Claro, pero eso no está en manos del sistema penitenciario, sino también de la justicia, también de la legislatura con la normativa que origina el problema en muchos casos. Por ejemplo, el tema del tal cuerpo de vigilancia y seguridad. Son personas que ganan $700, que no tienen la capacitación necesaria, que no les dan los medios. Entonces es un problema integral. Detrás de este problema, y por eso estamos exigiendo, y el gobierno lo va a atender inmediatamente, es que este sistema tenga una cabeza donde tenga la representación del Estado, pues salud, economía, cultura, deportes, educación, y así está en la ley. Pero para eso tiene que conformarse... O sea, una comisión técnica con lineamiento general. No, más todavía, Steffi, discúlpeme. El sistema sí lo prevé en la ley, que es un directorio. En ese directorio está el Estado, integralmente generando políticas públicas, y detrás entonces el organismo técnico que yo lo dirijo solamente traduce ese lineamiento político en estrategia y en operaciones. Lo que logra evitar que se sigan lanzando la pelotita pero en claro, el que esto soy yo, no me compete cargo, a mí y el otro, y finalmente nadie quiere hacerse cargo. Si este es un problema del Estado, y más todavía, hoy es una amenaza contra el Estado, de una manera muy grave. La ministra de Gobierno también declaraba en la Asamblea recientemente que desde las cárceles se están dirigiendo las operaciones delictivas, que el control está en manos ahora de la policía, pero que esa no debería, y usted dice también que esa no debería ser la función de la policía. Entonces, como competencias, y ahora militares y policías no están donde tienen que estar, ¿qué es lo que falta ahí? Falta justamente el tema de la confiabilidad en el sistema. Los filtros, por ejemplo, antes de ingresar a la parte crítica, donde están los pabellones, que es justamente la que corta la línea de abastecimientos de la amenaza. Por ahí entran las armas, por ahí entran las drogas, por ahí entran los explosivos, por ahí entra el dinero y todo lo que usted puede imaginar. Eso no es confiable a quien usted le entrega. Entonces yo, por ejemplo, ya estoy explorando para el debate. No sé, de hecho voy a tener críticas, pero creo que hay que hacer algo diferente. Si usted adelanta el límite de lo que significa externo para la prisión, entonces queda lo que ahora es externo, y ahí usted puede, por ejemplo, pensar en contratar empresa privada para que esta controle regularmente y firmemente. ¿Cómo hace Estados Unidos para controlar sus instituciones en lo externo, en el mundo entero? Usted le impone y le regula y le dice, mire, yo necesito de tal tipo los guías, yo necesito que pasen el polígrafo, yo necesito que tengan experticia en tal y cual cosa, yo necesito que usted me ponga transporte de valores, por ejemplo, ahora existe. ¿Por qué no un transporte para llevar y llevar a los presos a sus diligencias judiciales o trasladarlos a otro lado? Y usted regula firmemente desde el Estado y gasta menos, y seguramente no hace y sigue tirando el dinero en un fondo. Esa va a ser, por lo visto, entonces una de sus propuestas, un tema que hay que debatir. Lo que se está jugando aquí va mucho más allá de disputas de mando, es control de territorio, es control de mercado de droga, de narcotráfico. Un golpe duro también supone
otra reacción, también supone otros riesgos. Desde su experiencia en la Academia de Guerra del Ejército Ecuatoriano, lo que ha podido decir en los últimos años, ¿qué otra ayuda? Ya lo conversábamos ahora, ¿no? ¿Qué otra ayuda de soporte internacional? Incluso pensando en la colaboración que podría tener Ecuador de los Estados Unidos, que ahora ya se lo pueda contemplar. Es que las amenazas, Steffi, son intermésticas ahora. Es decir, internacionales y domésticas, no puede dividir. Y entonces es un problema internacional también. Y ahí hay que buscar aliados. Y claro, todos deben cooperar en este tema. Repito, que no es el sistema penitenciario. Y cuando usted dice correctamente lo que manifiesta, allí entonces una minoría, que son los violentos, controlan al resto y hablan de derechos humanos cuando el Estado interviene. No, son los derechos humanos de la gran mayoría de los presos los que están siendo sometidos por los propios vándalos y violentos. Por eso, una de las estrategias ahora operacional tiene que ser identificar y aislar a los violentos, que son los que realmente generan la crisis y controlan territorios, y controlan droga, y controlan todo aquello que significa el crimen internacional, con su complicación. Por eso no es un problema penitenciario, ha alcanzado un nivel realmente grave, yo le digo sinceramente, y con problemas, por ejemplo, a mí me señalan militar, que la guerra, bueno, pues la guerra tiene como finalidad última la paz. Y entonces la guerra es la continuación de la política por otros medios. Y entonces la guerra produjo, en nuestro caso, en el Perú, 30, 40 bajas. Y ahora, ¿cómo está el pueblo ecuatoriano? ¿O terminamos nosotros con nuestros hijos y nuestros nietos encerrados en barrotes, defendiendo con palo contra la amenaza? Es parte de los grandes retos que tenemos ahora justamente contra esa amenaza. Fausto Cobo, el director del SNAI, gracias por haber venido acá a Contacto Directo. Muchas gracias. Con ustedes vamos a una pausa.